Lectura comentada de la Biblia. Marcos capítulo 9 al capítulo 16. Transfiguración, eventos necesarios y el juicio indigno del Señor. Como mencionamos anteriormente, el Evangelio de Marcos se concentra y pone su atención en el desarrollo de las obras de Jesús, que lo manifiestan como un siervo de Dios, aquel a quien Dios había enviado para redimir a sus hijos. Pero en este proceso de llegar hasta la cruz, Jesús iba a ser evaluado como el Cordero sin mancha y sin contaminación, listo para ser sacrificado y aceptado como un sacrificio perfecto y único. Y en esto consiste la relevancia de todos los evangelios en establecer la vida perfecta de Jesús, por lo cual no solamente era aceptado como un sacrificio perfecto y único delante de Dios, sino que también su vida de perfección nos es ahora imputada a nosotros mediante la justicia de Dios, de tal manera que somos justificados a través de esa vida de perfección. La redención vino a nuestras vidas a través del sacrificio de Cristo, pero la justificación viene a través de esa vida de perfección que Jesús tuvo. En la narración pasa por la declaración de Pedro como la revelación de Dios mismo que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es precisamente como dijimos que en esta declaración se hace que una persona pertenezca a la familia de Dios y al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. El reconocimiento de Cristo como Dios, Salvador y Señor de la vida de cada uno de nosotros. Y así que ahora en la narración observamos los últimos hechos de Jesús en los restantes capítulos del Evangelio de Marcos. Después de la declaración de Pedro ante la pregunta de Jesús de quién era él, les dice que algunos no verían la muerte hasta que ellos hayan visto el reino de Dios venido a este mundo. Y eso sucedió precisamente con la transfiguración de Jesús en el monte, donde también aparecieron junto con él Moisés y Elías. Esta descripción que Marcos nos da respecto a la transfiguración de Jesús es muy importante. Marcos nos dice que la transfiguración de Jesús y toda su apariencia brilló en una gloriosa luz resplandeciente. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y más blancos que cualquier cosa que se haya visto en la tierra. Debemos tener cuidado en pensar que la transfiguración es solamente una luz resplandeciente que brilló en Jesús. Pero esto no era una luz que venía a Jesús desde el exterior. La palabra transfigurar describe un cambio en el exterior, el cual ha venido desde el interior. Es lo contrario a la palabra antifaz, el cual habla de un cambio externo que no viene del interior. Si lo pensamos bien, este en realidad no era un nuevo milagro, sino una pausa momentánea del gran milagro que el glorioso Dios en la persona de Jesús podía guardarse durante su vida terrenal y no mostrar su gloria. Porque no era un milagro en Jesús manifestar su gloria, lo cual era natural, sino más bien el guardarse de ella, el despojarse y venir a vivir bajo una vida de pobreza, que aunque siendo rico se hizo pobre, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Después de la transfiguración, Jesús continuó enseñando y sanando, confrontando a los fariseos en cuanto al divorcio y al joven rico acerca de la vida eterna. El ciego Bartimeo recibió la sanidad mediante una obra nunca vista, al dar vista a un ciego que había nacido así. Así que entonces Marcos se perfila de manera rápida en los acontecimientos narrados para llegar al punto clímax de la narración y de todas las narraciones de los evangelios. No sin antes mencionar acerca de la entrada triunfal de Jesús, donde de manera tan clara manifiesta su omnisciencia, dando detalles tan explícitos sobre el lugar, el pollino sobre el que montaría y lo que habrían de preguntarles. También lo hace respecto al arreglo de las cosas de la Cena del Señor, en donde llevaría a cabo la Cena Pascual y cómo ésta se va a convertir en una institución importante para la iglesia. Y también, por supuesto, que menciona el relato de la traición de Judas y de cómo fue apresado y presentado frente a sus jueces. Marcos registra el juicio de Jesús en el segundo paso. Los cargos fueron traídos delante de Pilato. Este hombre es culpable de traición porque él dice ser el rey de los judíos oponiéndose a César. Por lo tanto, Pilato examina al acusado. Ellos sabían que si traían a Jesús delante de Pilato con el cargo de que él decía ser Dios, a Pilato no le hubiera interesado. Ellos tenían muchos dioses a quienes adoraban. Por eso dijeron que
se oponía al César haciéndose rey, y entonces lo vería como una amenaza política en potencia, porque no podía haber ningún rey salvo César, y Pilato era un representante de César. Podemos decir que irónicamente Jesús fue acusado de lo que él siempre rehusó hacer exactamente, el tomar una posición política en contra de Roma. Jesús era en verdad el rey de los judíos, pero no en un sentido político o militar. Después del silencio que asombraba a Pilato ante las acusaciones, Pilato pensó que podía liberarlo de acuerdo con la costumbre de liberar a alguien, pero ellos no lo quisieron. Prefirieron al malhechor llamado Barrabás. Y esto de liberarlo no sucedió porque el plan de Dios era que su hijo muriera, el justo por los injustos, el santo por los pecadores, el inocente por el culpable, llevando entonces en su cuerpo el castigo de nuestra paz, y así obró nuestra redención.